La velocidad que requiere un objeto para liberarse de la fuerza de gravedad de la Tierra y salir de la órbita terrestre es de 40.280 kilómetros por hora. ¿Escuchó bien? 40.280 kilómetros por hora. Ejemplificándolo de otra manera, es ir de este punto donde usted está en este momento, ir a un lugar que está a 1.000 kilómetros de distancia y llegar en 1 minuto y medio. Poniéndolo un poquito más corto, es recorrer 11.2 kilómetros del centro de la ciudad de Puebla al centro de la ciudad de Cholula en un segundo. Solo de pensarlo, ¿verdad? Es inconcebible. Pero esa es la velocidad que necesita un objeto para salir de la atmósfera terrestre. A esto se le conoce como fuerza de escape. El cristiano también tiene una fuerza de escape que Dios ha provisto para él, para toda circunstancia en la vida, y es la oración. La oración es el instrumento para liberarnos del arrastre gravitacional de la carne y entrar a la órbita de Dios. Es la manera de escapar de nuestra atmósfera para acceder a su espacio. Es la forma en que vencemos nuestras limitaciones humanas para entrar en la dimensión en la cual todo es posible, la dimensión de Dios. Orar es remontarse a las alturas, es desprenderse de este plano terrenal para entrar en el espiritual. No se puede vivir sin oración. Si tú eres hijo de Dios, no puedes vivir sin oración. La oración es al creyente como el océano es al pez. Crecí en un lugar a la orilla del mar, ahí pasé mi infancia. Y entonces cuando uno vive ahí, si algo uno aprende a comer es pescado muy fresco. De hecho, algunos peces todavía llegan moviéndose a la casa, pero no vive mucho tiempo un pez fuera del agua. Un cristiano sin oración pronto perecerá en diferentes áreas de su vida. Así que a lo largo de esta serie hemos tratado, amados hermanos, de recordar lo que es la oración, esta bendición que Dios nos dio, este recurso que ha dejado para sus hijos, para venir delante de Él y presentarnos delante de nuestro Señor cada día. No solamente con una lista de peticiones, sino también un acto de adoración, de contemplación, de gratitud delante de nuestro Dios. El título del mensaje de este día es El tiempo oportuno para la audiencia. El tiempo oportuno para la audiencia. Y en primer lugar, hablemos entonces de que debemos orar siempre. Debemos orar siempre. ¿Cuándo es el momento oportuno para orar? Ahora, justo cuando sientes la necesidad de orar. Y cuando no sientas la necesidad de orar, también es el momento preciso para orar. No orar cuando no tienes ganas de orar es un gran peligro. El enemigo de tu alma tratará siempre de alejarte de la comunicación con tu Dios. Así que ¿cuándo debemos orar? Siempre, siempre. Y no es lo mismo, amados hermanos, orar trayendo una lista de petición a Dios, ¿verdad? De cosas que necesito para mi vida, que orar porque necesito a Dios en mi vida. Oramos porque necesitamos a Dios, necesitamos ese tiempo de comunión con nuestro Padre. Efesios 6:18 dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, en todo tiempo velando y perseverando en la oración. Debemos orar constantemente, amados hermanos, durante el día. Tenemos tiempos especiales de oración, por supuesto, y de eso hablaremos en el último punto, de ese tiempo que apartamos para Dios al iniciar nuestro día, ese tiempo que es especial para nuestro Padre. Pero durante el día debemos estar en comunicación con nuestro Dios. Después de ese tiempo personal, tomar un tiempo con nuestra esposa, con nuestros hijos, en el trayecto de casa al trabajo, platicar con nuestro Dios durante el trabajo. Podemos tomar tiempos para orar, para platicar. Si viene a la mente algún amigo, alguna petición por la cual nos pidieron que estuviéramos orando, algún familiar, ese es el momento de llevarlo
delante de Dios en oración. La oración no solo se limita a cambiar, escuche bien, la oración no solo se limita a cambiar las circunstancias, la oración nos cambia a nosotros. Las circunstancias cambian porque nuestro punto de vista cambia. Cuando Dios habla en nuestras vidas, cuando tenemos ese tiempo con Dios, es cuando Dios habla. Y entonces podemos contemplar de otra manera la circunstancia que estamos viviendo. La oración no solo altera las realidades externas, sino que también altera las realidades internas, para que veamos con los ojos del Espíritu y no con los ojos de la carne. Nuestros ojos, hermanos, siempre van a contemplar el panorama gris, pero cuando vemos las cosas con los ojos de Dios, entonces podremos ver como el Señor ve las cosas, qué es lo que Él está viendo para nuestras vidas. Colosenses 4:2, sigue el apóstol Pablo en la misma línea. Dice Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad, otra vez, insistente con la misma palabra, persevera en la oración. Esta palabra perseverar en el original es el mismo significado para obstinado. Si en algo debemos ser obstinados, hermanos, es en la oración. Si en algo debe ser terco, es en la oración. Permanece orando por esa situación, o sea, por ese asunto, que parece que no hay respuesta de parte de Dios. Permanece orando. Es lo que hizo la viuda, ¿recuerdan? Aquella viuda que iba delante de ese juez injusto todos los días, y era un hombre perverso. Y dijo, no le haré justicia. Pero llegó el momento que le cansó y dijo, está bien, le voy a hacer justicia, solamente porque ya me hartó. Y esa es la actitud que debemos tener nosotros cuando vayamos en oración, es luchar con Dios, es tomar a Dios, ¿verdad? Arrojarnos a sus pies y decirle, Señor, aquí estoy, necesito una respuesta, necesito sabiduría, Señor, necesito discernimiento para esto que estamos viviendo. ¿Qué es el siguiente paso a dar, Señor? Pero también la palabra perseverar significa persistir, permanecer. Y es lo que hacían los vigías que estaban apostados en las torres que estaban sobre las murallas de la ciudad. El vigía estaba ahí, atento. Ellos podían ver más pronto y a una mayor distancia si venía alguien con una buena noticia, si venía una caravana de mercaderes para traer provisiones a la ciudad, pero también estaban ahí para ver más pronto si el enemigo se acercaba. Hermano, eso es lo que hace la oración. Cuando estamos en oración, el Señor abrirá nuestros ojos para que podamos contemplar el peligro que se cierne sobre nuestra relación matrimonial, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo. En el tiempo de oración es cuando pedimos sabiduría y pedimos gracia a Dios. Veremos al final, en uno de los puntos del mensaje, que es válido pedir gracia a Dios cuando vaya a buscar un nuevo empleo, por ejemplo, cuando tenga el contacto con un nuevo cliente. Es bíblico pedir, Señor, dame gracia, voy a ver a esta persona, que yo haya gracia delante de él, séme favorable en este trámite que estamos haciendo. La oración nos da una visión periférica, hermanos. La oración nos da una visión periférica y corrige nuestra miopía. Somos muy dados a focalizarnos en el punto, en el problema, y perdemos de vista lo que está sucediendo. Dice Henry Blackaby en su libro Mi experiencia con Dios, Dios siempre está actuando a nuestro alrededor, siempre. Dios no deja de actuar, hermanos. En medio de esa situación que ustedes están viviendo, Dios no ha dejado de actuar. Él sigue, la obra del Señor sigue. Así que no hay pausas para el creyente. ¿Sabe por qué pausamos nuestro servicio al Señor? Porque estamos centrados en nuestro problema y dejamos de ver lo que Dios está haciendo. Pero eso es lo que hace la oración. La oración nos capacita para ver más allá de nuestras circunstancias, de nosotros mismos y del tiempo actual. Dice 1 Tesalonicenses 5, 17 y 18. Orad sin cesar, otra vez. Orad sin cesar
y dad gracias a Dios en todo. Ora sin cesar y da gracias a Dios en todo. ¿Debo de dar gracias por esta situación que estamos pasando como matrimonio? ¿Debo de dar gracias por esta situación que estamos pasando en la familia? ¿Debo de dar gracias por mi desempleo? ¿Debo de dar gracias por la enfermedad? ¿Debo de dar gracias por nuestro familiar que falleció? El texto dice dar gracias a Dios en todo, no por todo, en todo. En medio de esa circunstancia, si tú contemplas lo que Dios ha hecho por ti, te vas a dar cuenta que hay muchos motivos para agradecer a Dios aún en medio de esa circunstancia. Simplemente agradece la salvación que tienes en Cristo Jesús. Agradece la vida eterna, el perdón de los pecados, la misericordia de Dios, la segunda oportunidad que Dios te dio, la provisión, el trabajo, tu familia. Hermanos, tenemos tantas cosas por las cuales estar agradecidos con nuestro Señor. Por eso dice el texto, dad gracias a Dios en todo, pero el énfasis está en persevera en la oración, persevera en la oración. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si la iglesia hubiera dejado de orar por Pedro? Aquella ocasión que Herodes echó mano de él y le encarceló para matarlo, dice. Tenemos la narración en Hechos capítulo 12. Había matado a Jacobo ya y se dio cuenta que a los judíos le agradó esto. Entonces tomó a Pedro y iba a asesinarlo también. Pero dice el texto que la iglesia hacía oración a Dios sin cesar por él. Perseverantes en la oración. ¿Qué hubiera pasado si la iglesia hubiera dejado de orar, hermanos? Ahora, ¿cómo habrán sido las oraciones esa noche? ¿Cómo hemos orado en esos momentos difíciles, hermanos? Cuando el panorama se vuelve gris, negro, cuando las nubes se ciernen sobre nosotros. ¿Cómo son nuestras oraciones en ese tiempo? ¿Verdad? Así tenemos que estar orando siempre. ¿Qué hubiera pasado si la viuda de la que hablamos hubiera dejado de ir ante este juez para buscar justicia? ¿Y qué hubiera pasado si la mujer sirofenicia no hubiera insistido ante el Señor? Trataré de no llorar al hablar de la mujer sirofenicia, pero es que me quebranta mi corazón esta mujer. Su hija estaba poseída por un demonio. Ella escucha del Señor Jesús y va ante el Señor y empieza a rogar, Señor, tú puedes liberar a mi hija, tú puedes hacerlo. Y la primera respuesta es indiferencia del Señor, una aparente indiferencia. ¿Y qué hace esta mujer después de esta apariencia? Se tira a los pies del Señor. Lo toma de los pies, dice Marcos capítulo 7, lo toma de los pies y le dice, Señor, tú puedes. ¿A dónde más voy a ir? Si eres el único que puede liberar a mi hija. Y todos pensaríamos, bueno, entonces el Señor actuó. ¿Sabe qué le dijo el Señor? ¿Sabe cómo la llamó? Le dijo perrilla. ¿Qué hubiéramos hecho, hermanos? Hay una gran enseñanza en esas palabras, pero no tengo tiempo para hablar del texto. Pero ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Si primero nos hubiera ignorado y luego nos hubiera llamado así, sáquese perrillo. ¿Ese es el Dios de amor? ¿Ese es el Dios que dice que vino para servir y no para ser servido? ¿Ese es el Dios que es la imagen del Padre amoroso y misericordioso? Con esas palabras. ¿Y qué hizo la mujer? Se aferró más a sus pies. Le dijo, Señor, tú puedes. Y el Señor liberó a su hija. Pero ¿cuánto nos falta, hermanos, orar así? A veces a la primera, ¿verdad?, que no hay respuesta, dejamos el asunto. ¿Y qué hubiera pasado si Daniel no hubiera orado 21 días? Si en el día 20 Daniel hubiera dejado de orar y de ayunar, no hubiera llegado la respuesta de Dios. El Señor llegó con el ángel y le dijo, Daniel, tu oración fue oída desde el primer día, pero tuve oposición para traer la respuesta. Pero Daniel no dejó de orar, hermano, y algo que me impresiona de este hombre, ¿verdad? Una de las cosas que Daniel oraba era por la liberación de su pueblo. Estaban cautivos. Y el Señor le dijo a Daniel, Daniel, ese asunto va a tomar 70 años, Daniel.
¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermano? Si el Señor nos dice, si vamos en oración a Dios y el Señor nos dice, mira, ese asunto se va a resolver en 70 años. Pues ¿para qué oro, no? Mejor dejo pasar 69 y un año antes me pongo a orar. ¿Sabe qué hizo Daniel? Oró todos esos años. Y dice la Biblia que oraba 3 veces al día. Vivimos en la cultura, hermanos, que sobrevalora 15 minutos de fama, pero menosprecia una vida de fidelidad en la oración. ¿Sabe por qué? Porque la oración no se ve, porque es un ministerio callado. Ahí no hay reconocimiento público. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te honrará en lo público. Necesitamos orar de esta manera, amados hermanos. Dijo Charles Spurgeon, algunos que le conocen, ¿verdad? A él se le conoció como el príncipe de los predicadores, gran hombre, ¿verdad? Un siervo de Dios. Él dijo, la razón por la que hemos sido derrotados y por la que nuestros estandartes se arrastran en el lodo es porque no hemos orado. Hemos salido a la batalla sin oración. Hermanos, hemos salido a la batalla en el mundo sin haber pedido dirección de nuestro capitán. No podemos hacer eso. La oración es vital, es crucial para nosotros como hijos de Dios. Así que debemos orar en todo tiempo. Y en segundo lugar, el segundo punto del mensaje, todo en tu vida debe iniciar con oración. Todo en tu vida debe iniciar con oración. Jesús es nuestro modelo a seguir en cuanto a la oración, hermanos. Hay grandes personajes en la palabra de Dios, ¿verdad? Y en nuestros tiempos hay grandes personajes que nos inspiran con su vida de oración, pero no tenemos que estar inventando. Nuestro modelo es el Señor Jesucristo. Él definió su misión en Marcos 10:45 cuando dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero para llevar a cabo la obra más trascendente en la historia de la humanidad, Él empezó orando y ayunando. Quiero compartir 2 principios en este punto, 2 principios que yo veo claramente en la palabra de Dios en cuanto a que todo en nuestra vida debe iniciar con oración. En primer lugar, todo proyecto debe iniciar con oración. Todo proyecto. Hay 3 momentos definitorios en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que son muy marcados en su ministerio terrenal. El primero fue cuando inició su ministerio público después de su bautismo. Y dice Mateo 4:1 y 2, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Este es el primer momento. ¿Y cómo lo inicia? Orando y ayunando. El segundo momento es cuando Él elige a sus 12 apóstoles. Estos hombres que iban a continuar con la obra. ¿Sabe? Nosotros somos resultados de esos hombres que se mantuvieron fieles, excepto uno que falló. Pero los demás se mantuvieron fieles y por eso nosotros hoy tenemos la bendición de conocer el Evangelio. Dice Lucas 6, 12 y 13. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Así que 2 cosas llevamos: cuando inició su ministerio público y cuando llama a sus apóstoles. En los 2 hay oración. Y la tercera, obviamente, cuando llegó el momento de pagar por los pecados tuyos y los míos, antes de ir a la cruz, Él fue en oración a su Padre. Y dice Mateo 6, 26, 36, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué nos enseña el Señor, hermanos? Que todo lo que iniciemos tiene que estar puesto en oración. ¿Estás buscando un nuevo trabajo? Ponlo en oración delante del Señor. Hay una nueva propuesta de trabajo, ponlo en oración y que el Señor te confirme. Vas a cambiarte de ciudad, ora primero al Señor. ¿Qué vas a estudiar?
vas a estudiar una carrera, te vas a dedicar a un oficio, ponlo delante del Señor, pide dirección al Señor. Todo tiene que estar respaldado por la oración. Nehemías me impresiona, ¿verdad? La lectura hoy fue de Nehemías. Me impresiona este hombre. Nehemías era un hombre de acción. Cada vez que usted vea a Nehemías, ¿verdad?, donde usted abra el libro de Nehemías, Nehemías está actuando. Siempre se está moviendo, aún de noche. Nehemías era, no sé si era hiperactivo, pero Nehemías no se podía estar quieto. Nehemías está todo el tiempo en acción, pero sobre todo, Nehemías era un hombre de oración. Él oraba por todo. Si llegaba una dificultad, si venía un peligro, si había un nuevo reto, una adversidad, todo él lo llevaba en oración delante del Señor. Si quieres lograr grandes cosas, enfócate y trabaja como Nehemías, pero sobre todo ayuna y ora como él. Nehemías era un hombre de acción, pero también tenía sus tiempos de ayuno y de oración delante de Dios. La lectura que hicimos hoy, si tienen su Biblia abierta ahí en Nehemías capítulo 1, la narración inicia, Nehemías es esclavo, es parte del pueblo que está esclavizado. Originalmente fueron llevados cautivos por los babilonios con Nabucodonosor. Ahora los medos y los persas habían conquistado a los babilonios y él estaba ahora bajo el dominio de los persas con Artajerjes. Y él era copero del rey, era un sirviente, era un esclavo. Y dice el versículo 4, cuando él se entera cómo está la condición de la ciudad de Jerusalén, cómo quedó, y la gente que quedó allá, ¿verdad? Él se entera y dice el versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Quizás sabes de lo que estoy hablando. Quizás has experimentado esto. Cuando no puedes, te vas delante de Dios y lloras. Si lo has vivido, sabes de lo que te estoy hablando. De ese tiempo que solamente lloras, porque ni siquiera las palabras salen. Dice, y lloré, me senté, lloré, e hice duelo por algunos días, pero luego dice, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y le dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Y luego viene una oración de confesión de parte de Nehemías, confesión propia de su pecado, confesión de su pueblo, y luego viene la petición, y vean el versículo 11. Así termina, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concédeme ahora, escuche esto, concédeme ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías le dijo, Señor, quiero ir a hablar con el rey, quiero una oportunidad con el rey, pero necesito que me des gracia delante de él. Por eso les decía, es válido. Cuando vaya a Dios, pídale gracia, que él le dé gracia delante de las personas con las que va a estar. Ahora, del versículo 11 al capítulo 2, hay 4 meses de diferencia. De donde termina el versículo 11 a donde empieza el capítulo 2, hay 4 meses, hermanos, que Nehemías está orando y ayunando en este tiempo. Y luego viene el evento. Capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Esto no es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Recuerdan? La ley decía que usted no podía entrar con la cara larga delante del rey. Siempre tenía que entrar con una sonrisa, aunque estuviera llorando por dentro. Pero ese día Nehemías no pudo. Y hay días así, ¿verdad?, en que ya no podemos más. A veces nos hemos vuelto expertos, hermanos, en esconder nuestras tristezas. Y nos hemos acostumbrado a poner una sonrisa. ¿Cómo estás? Bien, qué bueno. Todo bien, todo bien. Y por dentro estamos deshechos. Ese día Nehemías ya no pudo. Y luego, por eso dice que tuvo miedo, porque había pena de muerte. Y luego dice el versículo 3, y dije al rey, para siempre vive el rey,
¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Esto es gracia, hermanos. Esto es hallar gracia delante de alguien. ¿Qué cosa pides? Dice, entonces oré al Dios de los cielos. Una oración relámpago. A veces el problema, hermanos, es que solo hacemos oraciones relámpagos. Queremos que Dios nos resuelva la situación así, sin haber orado. Esta oración, hermanos, que Nehemías hace, diciendo, Señor, ¿qué digo? Señor, ¿qué digo? Estaba respaldada por 4 meses de oración y de ayuno. Luego dice el versículo 5, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y por cierto, la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Nehemías halló gracia porque oró. Nehemías consiguió la autorización porque oró. Nehemías pudo reconstruir el muro de Jerusalén en 52 días, un tiempo récord, porque había orado. El muro de esa ciudad no estaba sostenida por los ladrillos. El muro de esa ciudad estaba sostenida por la oración. Y eso es lo que debe estar sosteniendo a tu familia, a tu relación como esposos, a tu relación de padres e hijos. Tiene que ser la oración. Padre, si no estamos orando de esta manera, nosotros tenemos un muro muy fácil de penetrar por el enemigo. Todo el tiempo es tiempo propicio para la oración, pero hay tiempos que son imprescindibles, hermanos. Hay tiempos que son vitales, insustituibles, que son los más importantes en nuestra vida, y este es el segundo principio que quiero compartir en este punto. El día debe iniciar con oración. No salgas de tu casa si no has orado, hermanos. Te lo digo por experiencia. No salgas de tu casa si no has orado. Vas a un mundo feroz. Si no vas con la comunión y con la dirección del Señor, eres presa fácil. El Señor Jesucristo, decíamos, es nuestro modelo a seguir en cuanto a la oración. Dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, estamos hablando del Señor Jesucristo, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y este era un hábito de nuestro Señor, orar todas las mañanas. Así empezaba su día. Hermanos, si la segunda persona de la Trinidad, si el Dios Hijo necesitaba orar a su Padre cada día, ¿a poco nosotros somos mejores que Él? Nosotros debemos estar iniciando de la misma manera nuestros días. John Phillips fue maestro del Instituto Bíblico Moody, autor de varios libros, predicador, evangelista, y él cuenta en uno de sus libros que en una ocasión le invitaron a predicar en una comunidad para jubilados en Florida, en la Florida. Era un complejo habitacional donde habían puros jubilados. Pero saben que en Estados Unidos esto es común, ¿verdad? Y la verdad es que viven bien, no tienen enfermeras, tienen doctores, cuidado, etcétera. Y le invitaron a predicar una noche, ¿verdad? Y le dijeron que predicara evangelísticamente, que hablara del evangelio. Entonces yo hablé de Isaías 53, versículos 1, 2 y 3. Ese fue el texto que usó para el mensaje. Dice, al terminar el mensaje, se me acercó un señor que era un jardinero jubilado. Le dijo, ¿puedo hablar con usted un momento? Claro que sí. Dice, mi primer pensamiento fue, bueno, pues es una persona mayor, aquí están solos, necesita alguien que lo escuche. Me dijo, lo voy a escuchar con atención. Dice, entonces nos sentamos junto a la chimenea. Dice, y él sacó un catálogo, ¿verdad?, de flores y de plantas. Le dijo, yo soy el encargado de mantener los jardines. Mi trabajo fue jardinero toda mi vida, así que esto es lo que hago aquí ahora.
Dice, me sacó un catálogo y me dijo, mire, estas son las plantas que voy a pedir y sembrar para la próxima primavera. Ya estoy viendo qué semillas comprar. Y le dijo, me impactó lo que dijo del versículo 2 de Isaías 53, que Él subirá como renuevo delante de Dios. Eso es lo que dice. Y luego me dijo, quiero explicarle algo de las plantas. Entonces dije, no sé de qué se trata esta plática, ¿verdad? Quiero explicarle algo de las plantas. Le dijo, las plantas se clasifican en robustas, semirrobustas y en tiernas. Dijo, las plantas robustas son las que son de un lugar, ahí nacieron, ahí crecieron, ahí mismo se siembran. Quizá de un jardín a otro, de un lugar a otro. Dice, pero usted la toma de un lugar, la pone en otro y la planta no resiente, porque es su suelo, es su clima, todo es favorable para ella, se siente bien. Las semirrobustas son las plantas que vienen de otro lugar, llegan aquí, pero vienen de un clima similar y de un suelo similar a este. Entonces llegan, igual, resienten un poco cuando usted la siembra, pero pronto se van a adaptar, echará raíces, porque este es su clima, su ambiente. Pero las tiernas, esa es otra historia. Las plantas tiernas son aquellas que vienen de una región muy lejana, llegan a este lugar, pero aquí es totalmente diferente de donde ellas son nativas. La planta tierna, antes de plantarla, usted tiene que fertilizar el suelo, tiene que poner algunos minerales que no hay aquí y que hay en ese lugar. Hay que regarlas constantemente, estarle poniendo nutrientes. Si vienen de un lugar caluroso, en invierno usted aquí le tiene que tapar para que no se le hielen, no se quemen y viceversa. Se requiere mucho cuidado la planta tierna. Hasta ahí la plática y le dice, Jesucristo era una planta tierna. Dice, entonces me di cuenta, ¿verdad? Que yo había juzgado mal la plática. Es una planta tierna. Dijo, porque si entiendo bien, Jesucristo vino de un lugar santo, puro, y vino a un lugar con pecado, malo, perverso. Dijo, ahora entiendo el amor de Jesús para mí. Porque siendo una planta tierna, Él fue abandonado. Cuando Él exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado en la cruz? Dijo, es como si yo dejara una planta tierna y la abandonara, no sobreviviría. Hermanos, si el Señor Jesús necesitaba nutrirse todos los días de su Padre en oración, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Quizás es la razón, hermanos, de nuestros fracasos. Quizás es la razón por la cual estamos como estamos, por la cual estamos viviendo estas circunstancias, porque no hemos pedido dirección de Dios, porque no nos hemos nutrido todos los días de nuestro Padre. Hay un texto del cual me apropié hace muchos años, es una promesa, ¿verdad? Yo le dije, Señor, yo la voy a tomar para mí. Yo creo que esta es tu palabra y creo lo que dices. Es Proverbios 8:17 y dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Hay una bendición especial, hermanos, en buscar a Dios por las mañanas, en apartar estas primeras horas de tu día y dedicárselas al Señor. Al estar en los meses anteriores preparando esta serie, el pastor Mario me compartió una frase que me encantó, ¿verdad? No solo me impactó, me gustó y la tengo aquí. Dice, es mejor pedir poder al iniciar el día que pedir perdón por nuestras derrotas al llegar la noche. Hermanos, salgamos de casa habiendo pedido poder para nuestras vidas. Necesitamos poder para vencer nuestras tentaciones, nuestras luchas, nuestros temores. Y Salmo 5:3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Dwight L. Moody, este evangelista del cual hemos hablado en otros mensajes, él decía, me siento mal si escucho los martillos de los herreros antes de haber orado.
Y Salmo 63, 1 y 2 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Inicié hablándoles de la fuerza de escape, que requiere un objeto para salir de la atmósfera terrestre. La fuerza de escape del creyente es la oración. La palabra, para concluir el mensaje, el verbo arameo, que se traduce como orar, el arameo era la lengua que hablaba nuestro Señor. El verbo arameo que se traduce como orar significa literalmente poner una trampa. Y no es que nosotros cuando oramos le ponemos trampa a Dios. Decimos, ahora me contestas, ¿verdad? Aquí te tengo y me contestas. La idea de la frase es lo que dice 2 Corintios 5:10, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lleva cautivo, toma todas las cosas, o sea, tus metas, tus sueños, tus proyectos, y llévalos al Señor. Pero también lleva tus temores, lleva tus miedos, tómalos cautivos y llévalos delante de tu Dios. Si no estamos llevando cautivos nuestros temores nos mantendrán cautivos. Esa es la razón por la que muchos creyentes aún viven en temor y no pueden disfrutar esa vida plena que Dios les ha dado ya, porque hay temor en la vida. Y ese temor viene de no haber llevado a Dios en oración todo lo que tenemos. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias te damos, Señor Dios, por la oración. Gracias, Señor Dios, por este recurso que has dejado para tus hijos. Bendice a tu iglesia, Señor, y dales una semana de victoria. Una semana, Señor, en el cual cada uno de nosotros te glorifique con nuestro vivir. A ti sea, Señor Dios, toda la gloria y toda la honra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a concluir nuestro servicio cantando a nuestro Dios.